Alabamos, exaltamos, pero también glorificamos el nombre de aquel que vive más allá de las estrellas, más allá del Orión, más allá de las galaxias. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Aquel que es el único ser en el universo que tiene dos naturalezas, una divina y otra humana. Oh, mis amados, qué hermoso, qué precioso es poder exaltar y adorar a ese Dios tan extraordinario que tenemos. El simple hecho de que sea el creador del sol, la luna, las estrellas y todas las galaxias ya es más que suficiente. Ya es una razón fundamental para adorarle. Pero el hecho está que a eso tenemos que agregarle dos motivos más, dos razones más, porque aparte de ser el creador, es también el sustentador y en la persona de su hijo, el redentor. Entonces, ahí tenemos las tres razones fundamentales y trascendentales por la cual o por lo cual el Dios del cielo merece nuestra adoración. Qué privilegio conocer la palabra de nuestro Dios. Oh, mis amados, le damos una rica bienvenida a este canal donde se predica la verdad presente, donde se predica verdades que muchos no se animan a tocar y donde se predica muchos temas que son solamente para corajudos, no para cobardes. ¡Qué tremendo, mis amados! Hoy tenemos el tema número 540 de nuestro buffet espiritual. Si usted desea comunicarse con su servidor, si usted desea que le enviemos alimento nutritivo, alimento súper, pero súper excelente en cuanto a nutrición espiritual se refiere, aquí usted tiene nuestro número de WhatsApp con el que puede contactarse con nosotros. Y con mucho gusto le vamos a ayudar en su edificación espiritual. Y si deseas apoyarnos con tus diezmos u ofrendas, también te vamos a agradecer. Muy bien, vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a estudiar. Destrozando dos mentiras. Noten, destrozando dos mentiras en cuanto a la segunda venida de Jesús. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, pero en un contexto muy, pero muy especial. Hoy vamos a pulverizar, descuartizar dos mentiras que nos han vendido
como si fuera verdad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Muy bien, antes que nada, aquí tenemos los textos claves. Tenemos 1, 2, 3 y 4 versículos. Tenemos 4 pasajes de las Escrituras y vamos a abrir nuestras Biblias para saborear este pasaje. Vamos a comenzar con Tito. Tito, capítulo 2, carta del apóstol Pablo al joven Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 13. Solamente el 13. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué sinónimo tenemos acá para la segunda venida de Jesús? La esperanza bienaventurada. O sea, decir segunda venida o decir esperanza bienaventurada es la misma cosa. Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué precioso pasaje paulino tenemos acá! Muy bien, a este pasaje vamos a juntar con Santiago 5:8. Santiago, que está después de Hebreos, Santiago capítulo 5, versículo 8 dice así: tened también vosotros paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¡Qué hermosura este pasaje! Aquí en el versículo 8 encontramos dos detalles que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestras vidas mientras esperamos la manifestación gloriosa de Jesús en su segunda venida. Ahora, también tenemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Este pasaje es riquísimo, es demasiado sabroso. Este versículo es una verdadera pepita de oro. Y dice así: hijitos, permaneced en él. ¡Qué lindo, mis amados! Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¡Qué interesante! Y también tenemos Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 25, versículo 9. Isaías 25, 9 dice así: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué hermoso, mis amados! ¡Qué versículo tan, pero tan animador tenemos acá! Entonces, ahora, después que ya hemos saboreado estos versículos, ahora vamos a ver cuáles son las dos mentiras que desde el púlpito nos han vendido como si fuera verdad. ¿Cuáles son esas dos mentiras que
muchas, pero muchísimas veces se ha dicho desde el púlpito, y la segunda es una que se repite continua, pero continuamente. Es impresionante. Casi todos los sábados del año se repite la misma mentira sin que nadie se percate. ¡Qué terrible, mis amados! Muy bien, acá tenemos las dos mentiras. Número uno y número dos. Las dos mentiras son que Cristo aún no vino porque aún no se cumplieron los 6.000 años de la historia del pecado en esta vida. Hermano, esa es una vil mentira. Esa es una mentira enorme. Y les voy a decir algo que les va a impactar, pero como tengo documentado, no tengo por qué tener miedo de decirlo, porque yo sé lo que estoy diciendo y lo puedo demostrar. ¿Saben una cosa, hermanos? Escuchen bien esto que les voy a decir porque es tremendo. ¿Saben una cosa? ¿Sabían ustedes que hoy estamos 2025? Hoy ya teníamos que tener 135 años de milenio en el cielo. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? Sí, así como escuchas. Ya teníamos que tener 135 años de milenio en el cielo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Noten esta suma que está acá. Acá dice 1890 y acá dice 135. Entonces, esto tenemos que sumar ahora. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque la señora White dice que la segunda venida de Jesús tenía que ser en esta fecha. Noten dónde está mi dedo. 1890. Ella lo dice clarito. Dice que Dios me mostró que 2 años después de Minneapolis, o sea, 1888, Cristo tenía que venir a esta tierra. 1890. Ojo con este detalle porque este detalle es clave. Entonces, si la señora White, a ella se le mostró que la segunda venida de Cristo tenía que ser en esta fecha, entonces, si le sumamos a esta fecha 135 años, llegamos a el año en que estamos viviendo ahora. Entonces, no me vengan con la historia de que los 6.000 años todavía no se cumplieron y que por eso Cristo no vino. Eso es una mentira. Eso es falso, mi estimado. Eso es falso. Ya se pasaron los 6.000. Los 6.000 ya se pasaron y ahora estamos en la demora. Mucho ojo, mi estimado. Entonces, esto es una mentira. No es cierto que aún no se cumplieron los 6.000 años. Ahora, si ustedes desean que yo les envíe, yo les puedo enviar una foto de esto, de esta fecha clave, 1890. Yo les puedo enviar una foto donde la señora White dice eso porque yo no estoy inventando nada. Ahora, eso por un lado. Ahora, ¿cuál es la segunda mentira? La segunda mentira es esta, que Cristo no vino porque no se predicó el evangelio a todo el mundo.
Eso es otra mentira, mis amados. Eso es una flor de mentira. Eso no es cierto. No es cierto que por no predicarse el evangelio a todo el mundo, Cristo no vino. Entonces, yo les pregunto una cosa. Cuando Jesús en Mateo 28 da la gran comisión, ¿ustedes creen que los discípulos no cumplieron con eso? ¿Ustedes creen que Jesús no cumplió? Perdón, ¿ustedes creen que los discípulos no cumplieron con la gran comisión en su época? Claro que sí. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Vamos a buscar primero con la Biblia y después con el don profético. Noten lo que dice Colosenses. Colosenses, 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 Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23 demuestra que los discípulos cumplieron con la gran comisión. Noten lo que dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, y ahora viene, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aquí con esta declaración demostramos que los discípulos cumplieron con la gran comisión. Ahora, a este versículo 23 le tenemos que agregar un condimento más. Y ese condimento lo encontramos en Ministerio de Curación, página 100. Noten, hermano, esta declaración porque es espectacular. Esta declaración arroja luz sobre el versículo 23 que recién leímos. Noten lo que dice, hermano. Esta declaración es fabulosa. Dice, la tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del evangelio. Esa fue la tarea o la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos en Mateo 28. Ahora sigue. Se les había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas de Cristo. Y ahora viene el bombazo. Noten lo que dice. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. Noten, hermanos, ahí está clarito. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el evangelio y ahora viene el bombazo. Noten, en una sola generación. Noten, mis amados, lo que dice. En una sola generación se le anunció a todo el mundo la segunda venida de Cristo o la gran comisión de Mateo 28. Entonces, si ya se cumplió, si los discípulos ya cumplieron eso, entonces no es cierto que por no predicarse el evangelio a todo el mundo, Cristo no vino. Hermanos, dejen de ser tragahostias. Les suplico, les ruego y les imploro, dejen de ser tragahostias. Porque si los católicos son tragahostias, no hay problema porque pobrecitos, ellos no saben. Y hay que tener misericordia de ellos. Pero
Tú, como adventista del séptimo día, no puedes darte el lujo de ser tragahostias como los católicos. Basta ya de creer en mentiras. Basta ya de creer en tantas mentiras que nos dicen desde el púlpito y fuera del púlpito. Ahora, noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 434. Espectacular esta declaración. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. Más claro, imposible. ¿Qué dice? Los discípulos, ¿qué? Los discípulos cumplieron. ¿Qué significa cumplieron? Cumplieron significa que fueron obedientes a la gran comisión que Cristo les dio antes de ascender al cielo y esparcieron el mensaje por todas partes. No hubo un solo rincón que no hayan llegado. ¡Qué tremendo! Noten, a medida que esos mensajeros salían a proclamar el evangelio, se manifestaba la gloria de Dios como nunca antes habían visto. ¿Qué? ¿Qué dice? No, hermano, a medida que esos mensajeros, o sea, los discípulos, salían a proclamar el evangelio, ¿qué dice que pasaba? Se manifestaba, ¿qué cosa? La gloria de Dios, como nunca antes habían visto. ¡Qué impresionante, hermano! Esto es demasiado profundo. Los mortales Los mortales, por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió el mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. ¡Qué impresionante, hermano! Y Colosenses 1:23. Noten, Colosenses 1:23, ahora lo tenemos que conectar con Primera de Timoteo 3:16. Y en Primera de Timoteo 3:16 vamos a encontrar 8 ingredientes que arrojan luz sobre el versículo 23 de Colosenses 1. Noten lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y ahora viene dos detalles claves, hermano. Dos detalles súper claves. ¿Cuáles son esos dos? Predicado a los gentiles y creído en el mundo. Noten que usa la palabra mundo, no usa la palabra país, usa la palabra mundo. Y una cosa es decir un país y otra cosa es decir el mundo. Mucho, pero mucho, ojo, mi estimado. Entonces, ya hemos destrozado estas dos mentiras. Ahora, vamos a mirar a continuación la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuáles son las dos razones verdaderas porque Cristo no vino. Ahora dejemos a un lado lo falso y vayamos a lo genuino o lo verdadero.
¿Cuáles son las dos razones verdaderas o genuinas o legales por lo cual Cristo no vino? Noten, palabras de vida del gran maestro, página 47. Qué tremendo, mis amados. Noten lo que dice. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, ojo con eso, muchísimo, pero muchísimo, ojo con eso. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, Cristo vendrá a reclamarlos como suyos. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que noten mi dedo dónde va a estar. Noten en qué parte de la pizarra está mi dedo. Acá donde dice número 1. Noten, mi dedo se está moviendo, se está deslizando al lado de este número 1. ¿Y por qué? Porque acá está la primera razón. No hemos conseguido, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Esa es la razón por la cual Cristo no vino. No hemos obtenido, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. No hemos podido todavía reproducir el carácter de Jesús. Qué impresionante, hermano. Esto es tremendo. O sea, en otras palabras, estamos lejos de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque aquí está la gran norma del carácter que debemos tener para el cielo. Noten lo que dice 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Noten, y ahora viene el versículo 15 que es clave mayúscula, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué impresionante, mis amados! Entonces, ¿cuál es la razón principal? No una de las razones. No confundamos las cosas. No estamos diciendo cuál es una de las razones. No, estoy diciendo cuál es la razón principal. ¿Cuál es la razón principal? Y saben, hermano, a qué qué pensamiento me viene ahora a la mente. Arturo G. Daniel. Arturo G. Daniel fue el presidente de la conferencia general cuando la señora White estaba viva. Y saben una cosa, Arturo G. Daniel, le hizo la vida imposible a la señora White. Entonces, ¿dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está el carácter de Cristo? Hermano, ustedes sabían que la señora White llegó a decir que solamente cuando ella esté en el sepulcro
en la tumba. Ahí ella iba a poder descansar de la cantidad de personas que le hacían la vida imposible. Si no era una cosa, era otra. Si no era la reforma pro salud, era la reforma en la indumentaria. Si no era eso, era otro. Si no era otro, era aquel. Si no era aquel, era ese. Es impresionante, hermano, la cantidad de adventistas del séptimo día que vivieron en la misma época que la señora White vivió, que le hicieron la vida lo más amarga posible. Y ella llegó a decir una vez que solo cuando ella esté en la tumba iba a descansar de esa gente. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo es tremendo. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo Cristo iba a venir si resulta que no había conversión verdadera? Había rebeldía. Había hombres y mujeres que le querían meter una patada a la señora White y enviarle a otro continente, como lo llegaron a hacer los dirigentes cuando le mandaron a Australia. Castigada, entre comillas. Qué impresionante, mis amados. Ahora, ¿cuál es el segundo motivo? Noten, acá está. Noten en qué parte de la pizarra está mi dedo. Acá, número 2. La segunda razón, no se completó el número de los mártires. Por eso Cristo no vino. Esa es el otro motivo. Vamos a buscar eso. Apocalipsis. Se tiene que completar los mártires que comenzaron en el quinto sello de Apocalipsis 6. Noten lo que dice Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí está hablando del quinto sello, de los mártires, de los más de 100 millones de protestantes que murieron bajo la supremacía papal. Noten, versículo 10. Noten, ojo con el versículo 10 porque es clave y calza a la perfección con este tema que estamos tratando ahora. Dice así: y clamaban a gran voz diciendo, noten, claro, esto es en sentido figurado. No es que ellos después de morir dijeron lo que aparece en el versículo 10. No. Esto es en forma simbólica. Noten lo que dice el versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, en otras palabras, ¿cuándo vas a cumplir lo que dice Romanos 12:19? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que le están pidiendo los mártires simbólicamente a Cristo acá en el versículo 10. O sea, que ponga en práctica Romanos 12:19. Eso es lo que le están pidiendo. Y noten ahora la respuesta que se le da a la pregunta que ellos hacen en el versículo 10. Noten ahora el versículo 11, hermano. Clave. Este versículo es precioso. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué? ¿Se les dieron qué? Vestiduras blancas.
¿Qué son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas, ¿qué son? Esto que está acá. Noten en qué parte mi dedo se está moviendo acá en la pizarra. Las vestiduras blancas es lo mismo que ¿qué? Que el carácter de Cristo. Decir carácter de Cristo o vestiduras blancas es lo mismo. Y se les dieron vestiduras blancas. Y ahora viene. Ahora, aparte de darles vestiduras blancas, se les va a entregar un recado del cielo. Y noten lo que dice este recado de parte del cielo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y ahora viene un detalle clave. Hasta. ¿Qué es ese hasta? Hasta que se completara el número de sus ¿qué? De sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir entonces que el otro motivo por el cual Cristo no vino, que sería el segundo, porque el primero ya vimos, el segundo motivo sería porque no se completó el número de ¿qué? El número de los mártires. Lo dice clarito el versículo 11. El versículo 11 lo deja clarito. No se completó aún el número de los mártires. Entonces, acá tenemos los dos motivos. No hemos podido reproducir el carácter de Cristo y número dos, no se completó aún el número de los mártires. Es tremendo, porque acuérdense que después de la ley dominical va a haber ¿qué? Va a haber mártires. Y ahí se va a cumplir el versículo 11. Después de la ley dominical se cumple el versículo 11, se completa el número de los mártires, ¿verdad? Y ahí entonces Cristo viene a hacer venganza, como le piden los mártires en el versículo 10. ¡Qué tremendo, mis amados! Estamos diciendo. Ahora, ¿cuál fue la causa de la demora? ¿Por qué Cristo se demoró tanto? No hermano. Boletín de la Asociación de la Conferencia General. El 30 de marzo de 1903 se escribió esta declaración inspirada. Y noten lo que dice. Sé. ¿Qué significa ese sé? Sé, estoy segura. Estoy segurísimo. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiese obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, sé perfectamente que si el pueblo de Dios hubiera obedecido a su palabra, hoy estaría en la Canaán celestial. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir que la razón o el motivo de la demora está en
Deuteronomios 5:29. Deuteronomio 5:29. Ahí está el motivo o la razón de la demora. Noten lo que dice el versículo 29. Y después vamos a ir a Isaías. Noten lo que dice. ¿Quién diera? Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Quién diera? ¿Qué significa ese quién diera? Ese quien diera es el anhelo del corazón del Padre. El anhelo que Dios tenía o tiene en su corazón para nosotros. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y no solamente les fuese bien para siempre en esta vida, sino que sean trasladados al cielo también. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 48, me parece. Sí, 48, 17 y 18. Isaías 48, 17 y 18. Noten, hermano, esta pepita de oro que tenemos acá. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes seguir. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios le puede llevar al cielo a adventistas del séptimo día que no se dejan enseñar por el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que eso puede suceder? Es imposible. Y noten ahora el versículo 18. Oh, si hubiera atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Qué tremendo detalle tenemos acá? Noten. Evangelismo, página 504. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Noten, no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es este que está acá. Noten en qué parte de la pizarra está mi dedo. Esta era la voluntad de Dios. Que Cristo venga en esta fecha. 1890. 2 años después de Minneapolis. Pero ¿cómo Cristo iba a venir? Si en la cabeza de la obra había un hombre que se llamaba Arturo y que le hacía la vida imposible a la profeta del Señor. Es imposible, pues. Es imposible. Noten, Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Durante 40 años, ahora refiriéndose a nosotros, la incredulidad, la murmuración. No encontramos eso en el versículo 14 de Filipenses 2. No encontramos ese pecado llamado murmuración. Y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del Israel moderno en la Canaán celestial.
O sea, en otras palabras, la historia se repite. ¿Cuáles son las verdades fundamentales que Dios nos dio para que podamos perfeccionar un carácter para el cielo? Qué pregunta crucial, hermano. Esta pregunta es crucial. ¿Cuáles son las dos verdades fundamentales? No importantes, fundamentales que Dios nos dio para que podamos perfeccionar. Noten, para que podamos reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas dos verdades? Número uno, en el año 1863 se nos dio la luz de la reforma pro salud. Pero nosotros no queremos saber nada de eso. Nosotros decimos, ¿quién es esa señora para que yo haga caso de lo que ella dice? Burlándose de la profeta del Señor. ¿Quién es esa señora si esa señora apenas tiene segundo grado? Y ella me va a enseñar a mí que yo soy doctor en teología. Tremendo, mis amados, ¿eh? Noten. Comentario bíblico 7a. Perdón. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 67. Noten, hermano. Esto es un bombazo. El Espíritu Santo no puede venir en nuestra ayuda. ¡Epa! Esto es indigerible, hermano. Esto no se puede digerir. El Espíritu Santo no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano. Ahí está. Mientras, subrayen esa palabra mientras, a muerte subrayen ese detalle. Mientras estamos satisfaciendo nuestros apetitos en perjuicio de nuestra ¿qué? De nuestra salud. Como decimos acá en mi país, agárrate Catalina. Agárrate Catalina. Qué tremendo, mis amados. Noten. Ese es uno. Dos. Y ahora vamos a mencionar una segunda verdad que prácticamente se puede decir que perdimos la guerra, perdimos la batalla. Esta es una verdad que Dios dio, pero podemos decir con toda certeza de que es una verdad que se destripó, se le destripó a esta verdad. Se le descuartizó, se le asesinó, se le mató, se le acuchilló. 1867. Dios nos dio otra verdad y es la reforma en la vestimenta. Testimonio, tomo 1, página 459. Otro misil parecido al anterior. Dios quiere que su pueblo adopte la reforma en el vestir. No lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, ni estoy especulando tampoco. Y ahora va a ampliar el punto. No solamente para diferenciarse del mundo. No solamente para que podamos ser diferentes del mundo y para que cuando
un cristiano evangélico o un católico o cualquier impío en la calle diga, mira un poco esa señora que se vaya, esa es adventista del séptimo día. Y el que está a su lado le dice, ¿y cómo vos sabés si vos no le conocés, vos nunca le viste a esa persona? Entonces el impío va a decir su forma de vestir. Hmm, por su forma de vestir, yo ya sé que es adventista del séptimo día. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy las mujeres adventistas se visten como las mundanas. Y usan pantalones, y si usan pollera, esa pollera tiene tajo, y por poco no se le ve hasta el intestino. Es lamentable, hermano. Es lamentable. No solamente para diferenciarse del mundo, sino porque es esencial para la salud física y mental. O sea que hay que sacarse de la cabeza que la reforma pro salud y la reforma en la indumentaria tiene solamente que ver con la parte física. Eso es mentira. Esa es otra mentira que nos vendieron como si fuera verdadera. Pero es una mentira que salió de una reunión que Satanás tuvo con sus ángeles. Noten, porque acá dice, sino porque es esencial para la salud física y mental. Y cuando dice física y mental, noten, cuando dice física y mental, noten, vamos a poner acá física y acá mental. Cuando dice mental, se refiere a esto. Noten dónde puse la flechita. Mental o esto es lo mismo. Es lo mismo. Son sinónimos. Noten, el pueblo de Dios ha perdido su peculiaridad. Quiere decir entonces que peculiaridad o carácter de Cristo es lo mismo. Son sinónimos también. Noten, el pueblo de Dios ha perdido su peculiaridad y ha imitado al mundo, mezclándose con ellos hasta llegar a ser como ellos. Esto desagrada a Dios. Fue impresionante, mis amados. Quiere decir entonces que el pasaje que vamos a buscar ahora también calza perfectamente con lo que, con el tema que hoy estamos trazando. Quiere decir entonces que otra de las razones por las cuales Cristo no vino es porque no se obedeció, segunda de Corintios 6, 14 al 18, y menos segunda de Corintios 7, 1, menos todavía. Y cuando decimos segunda de Corintios 6, 14 al 15, nos referimos principalmente al versículo 17. Porque el versículo 17 dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y ustedes saben qué significa no tocar lo inmundo?
No tocar lo inmundo significa no imitar las costumbres del mundo. Cuando yo imito las costumbres del mundo, estoy tocando lo inmundo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Así de tremendo es. Número 3, otra verdad fundamental que la hemos despreciado. Testimonios, tomo 9, página 53. Noten, hermano, esto es impresionante, indigerible, mejor dicho. No se obtiene perfección del carácter sin abnegación. Qué impresionante, hermano, ya son 3. Ya son 3 verdades fundamentales que estamos mencionando que nos ayudan a reproducir el carácter de Cristo. No se puede obtener, dice acá, no se obtiene perfección del carácter sin abnegación. No lo vamos a leer, pero lo vamos a mencionar. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Eso tiene que ver con abnegación. Pero este otro sí. Este sí vamos a leer. Salmo 50. Salmo 50, versículo 5. Salmo 50, versículo 5. Es una de las mejores definiciones de abnegación. Noten lo que dice Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Con qué dice? Con sacrificio. ¿Ustedes creen que una persona puede hacer pacto con sacrificio con el Dios del cielo si no tiene una gota de abnegación? ¡Qué tremendo! Número 4. Número 4. Otra verdad que la hemos despreciado, pero que sin ella no se puede perfeccionar el carácter de Cristo. Número 4. Se descuida el estudio de la palabra de Dios. Ahí está. Aquí tenemos otro por el cual lo que hemos despreciado y rechazado, y por lo tanto no se puede obtener la perfección del carácter. ¿Y saben qué es lo más triste, hermano? Lo más triste es que los millones y millones de adventistas creen que estudiar el folleto de escuela sabática es estudiar la palabra de Dios. Y eso es otra mentira diabólica, porque el folleto de escuela sabática es lo mismo que materia fecal. O sea, materia fecal y decir folleto de escuela sabática y materia fecal o estiércol es lo mismo. Incluso la materia fecal es mejor que el folleto de escuela sabática. Porque la materia fecal por lo menos sirve para abonar las plantas. Pero el folleto de escuela sabática ni siquiera sirve para tirarle a la basura. Noten, ser semejantes a Jesús, página 121. Ahora vamos a demostrar. Ningún hombre podrá lograr la perfección del carácter si descuida el estudio de la palabra de Dios. Ahí está. Ningún hombre
Ningún ser humano en esta vida, ningún ser humano en esta vida va a perfeccionar el carácter cristiano si descuida el estudio de la palabra de Dios. Y conseguir un adventista que quiera estudiar, pero cuando digo estudiar me refiero a profundizar, no a leer solamente unos cuantos pasajes y nada más. No, 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 eso no sirve. Porque la Biblia no sirve para leer. Sáquense eso de la cabeza, mis amados. La Biblia es para estudiarla. Y se estudia con la concordancia, como dice Isaías 28:13. Otro motivo del por qué Cristo no vino. Evento de los últimos días, página 36. Dice así. Tal vez, ese tal vez tiene olor a duda. Ese tal vez es algo dudoso, algo borroso, que no se ve bien. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Y ahora bien, debido a la insubordinación, como le sucedió al pueblo de Israel. Ahí está, mis amados. Más claro, échale agua. Tal vez tengamos ¿qué? Que permanecer en este mundo muchos años más. ¿Por qué? Porque no nos queremos subordinar. De paso, esa palabra insubordinación es un término militar. Mm. Y si es un término militar, ¿a qué versículo nos lleva? Noten lo que dice. Primera de Timoteo o segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4. Noten, la palabra insubordinación es un término militar. Eso quiere decir que lo que recién leímos tenemos que conectar con segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está la palabra soldado. Versículo 4. Ninguno que milita. Ahí está. Esa palabra milita viene de militar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Qué tremendo, mis amados! Créanme que me gocé y mucho trazando este tema. Es un tema que hace rato lo quería predicar, lo quería grabar y esparcirlo por todas partes. Porque hermanos, ya es hora que nos dejemos convencer por el Espíritu Santo, porque no podemos seguir viviendo en este mundo. No podemos. Imagínense 135 años de milenio. Ya teníamos que tener en el cielo. ¿Ustedes se imaginan lo que eso es? Y seguimos sufriendo en este mundo. Seguimos peregrinando
en este mundo. La pregunta es, ¿cuándo vamos a dejar de ser extranjeros y advenedizos? Esa es la pregunta. Y en el tema de hoy hemos dado respuesta a esa pregunta. Cuando las 4 verdades que mencionamos en este tema, la reforma pro salud, la reforma en la indumentaria, la abnegación y el estudio de la palabra de Dios, cuando esas 4 cosas la pongamos en práctica, eso nos va a llevar a perfeccionar el carácter de Cristo. Y de esa manera se va a poder cumplir esa declaración que leímos que está extraída del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice que Cristo va a venir a reclamarnos como suyo. Pero mientras esas 4 verdades se desprecien, Cristo no va a venir. Es tremendo, mis amados, hasta dónde hemos llegado. Y pensar que hay más adventistas preocupados por la ley dominical que preocupados por estas 4 verdades que tenemos. ¿De qué sirve que yo me preocupe tanto por la ley dominical si resulta que desprecio esas 4 verdades que son fundamentales, cardinales y trascendentales? Que Dios te bendiga mucho. Si deseas que te enviemos más temas, con mucho gusto lo podemos hacer. Nos gozamos en ayudarle a la gente en su crecimiento espiritual. Que Dios te guarde y te proteja de todo mal y peligro. Pero por sobre todas las cosas, que Dios te libre de caer en las garras del diablo. Y que Dios te libre también de tragar las mentiras que se predican desde los púlpitos modernos. Nos vemos en el próximo programa y que los ángeles del cielo te protejan con sus poderosas alas.